Gonzalo, ¿tú sabes algo de, también se habló de un supuesto traslado de Felipe Rojas a la cárcel de Puerto Montt? Fue titular del diario incluso, claro, de que los estarían intimidando en la cárcel, que estaría amenazado, que los reos le gritarían. ¿Tú sabes algo de eso? Yo tengo una consulta, o sea, tal vez no sé si respondí con una pregunta o no, pero yo creo que también, así como se va a conocer sobre supuestos cambios, traslados, también habrá conocimiento realmente sobre lo que piensa hacer la defensa sobre la información contaminada que está dando la prensa en algunos canales, porque esto está interfiriendo a Felipe, a la familia, a los creyentes, a la fiscalía. Entonces se está alterando mucho. Se está aludiendo... ¿Y en ese caso entonces te refieres a esa información, por ejemplo, entra de la red o nosotros? ¿Me estás hablando? No por ustedes. Fíjense, yo creo que uno de los canales que al principio se había dicho que podía, que había acompañado, que había sido la red, qué sé yo, que lo habían mencionado otras gente, ha sido como uno de los canales que más ha ido contaminando, más especulando, pero desgraciadamente, como efecto dominó, otros canales se suman a lo que señalan ellos. Es lo que usted mencionó hace instantes, ¿no? Exactamente. De todos estos errores o de todas estas informaciones que usted mismo ha dicho que no son reales. Pero usted sabe si por ejemplo, señalaron que yo fui amenazado. Y eso no... Si yo fui amenazado, no es fui amenazado. Yo no lo he mencionado públicamente. Si fui amenazado, no he hecho ninguna denuncia a la fiscalía. O sea, usted lo he no conversado en caso de con Jacqueline. Pero el hecho que no haya una denuncia no quiere decir inequívocamente que no exista. ¿Y Porque no haya pasado algo. ¿Y Felipe ha sido amenazado? ¿Usted sabe, ha conversado con Jacqueline si efectivamente ha sido amenazado dentro de la cárcel? Yo creo que Felipe, dentro del contexto y la situación, claramente no la ha pasado bien. Claramente, como hablamos también aquí con Don Sergio. situaciones dentro de un contexto penitenciario claramente pasan amenazas o hostigamiento o intimidación. Incluso con la seguridad que tiene él, porque lo que nosotros sabemos es que él está con un podemos ver el mismo caso de Claudio Spinner también cuando pasó Claudio Spinner también. Perdón, pero sí, Sergio, es que le dejó una pregunta, quiero seguir con la conversación, activamos contigo, le dejó una pregunta aquí en la mesa, pasó Pedro. Le preguntó Gonzalo cómo se sentía la defensa con la contaminación que había de información. Para que contestara. Mira, es un tema que sí se ha conversado bastante con la Fiscalía, pero nosotros nos abocamos a lo que está en la carpeta. O sea, si bien es cierto, se ha dicho mucho en los medios, mucho. Se ha seguido este caso por los medios, hay grabaciones. Yo he pedido una cantidad de diligencias desde el inicio de la causa, cuando yo ingresé hasta ahora, gente que ha declarado en los medios que vaya a declarar a la Fiscalía, por los dichos que se han generado. Entonces, para mí, o la contaminación o no contaminación que se genere, o los dichos que haya, o la participación de un abogado o de otro que vaya a hablar de la defensa, o sea, no nos va a descentrar en lo que nosotros estamos. Si bien es cierto, hay muchas cosas que se dicen que no son verdad, otros tienen un tipo de verdad. La carpeta es la que en definitiva va a generar lo que es el juicio oral, o ese va a ser la base, no necesariamente, porque todos tienen que ir al tribunal a declarar. Entonces, si bien es cierto, en un principio nos complicaba, sobre todo a la familia, cuando este caso se empezó a tratar de ensuciar, ¿no es cierto? Y empezaron a hablar de que estaba metido con tráfico y mil cosas así. Y hoy en día encontramos que el cuerpo siempre estuvo en ese lugar. Hay un señor que por presunciones está privado de libertad. Nosotros hasta ahora, como familia, yo no he presentado querella criminal en contra de él. Sí lo hizo la Intendencia, sí lo hizo Aldo, bueno, son las decisiones de ellos. Porque yo he sido muy recatado en este caso. Perdón, pero ¿no están coordinados con Aldo? O sea, sí, hemos conversado, pero él tiene una postura distinta a la que yo tengo. Entonces, yo soy cauteloso en esto, o sea, me pueden criticar todo lo que sea, pero hoy día hemos sido muy cautelosos, el entorno íntimo de la familia de Fernanda, en actuar como corresponde. Estamos esperando la pericia para nosotros hacer todo lo pertinente en torno a este caso. Entonces, el resto, todo lo que se hizo, nos tuvo los videos y todo, se conversará en el juicio oral. Claro. Pero a nosotros hoy día nos va la pericia o científicamente que probemos lo que nosotros queremos. Eso nos va a dar el pie para poder avanzar en esta causa y poder condenar a alguien o los que participaron en este hecho. Don Pedro, usted mencionaba antes que justamente deben haber más personas que se tienen que encontrar a los culpables. Usted siempre habla de los culpables.
¿Hay algún testigo más protegido? Le pregunto por la polola de Felipe Rojas. ¿Por qué le pregunto por ella? Porque ella habría sido, según la información que se manejaba en un principio, la persona que habría dado a entender de que Felipe participó de esto. ¿Usted sabe si ella nuevamente fue citada? ¿Ella es un testigo protegido? ¿Tiene información con respecto a eso? Pedro, deme solo un segundo. Sergio, de inmediato su intervención. Vamos a un pequeño corte, 10:38, quédese con nosotros. Junto al perito psicológico de Felipe Rojas, y estamos también junto a Sergio Torres, que ha querido hace rato, Sergio Torres, hacer una anotación respecto a lo que estamos hablando, a este abogado que entraría al caso porque al parecer nadie lo ha solicitado, y todo lo que ello ha implicado respecto a varias polémicas. Pero, ¿qué es lo que querías apuntar tú, Sergio? Quiero hacerle una consulta a don Pedro, indistintamente que este abogado, él mencione que quiere hacerse parte, porque puede decirlo, puede haber visto la carpeta a través de su misma colega, porque usted sabe que un defensor si quiere mostrarle o asesorarse por otra persona. Eso será, lo verán ellos, pero lo que yo quiero saber, en el caso de usted como querellante o parte afectada, ¿ha tenido ya, al pasar los días, más llegada con la fiscalía o sigue más o menos tensa todavía la situación? Buena pregunta. Esa es. Bueno, mire, no es tensa la relación con la fiscalía, sino que no es la relación que yo espero. Así la vamos a definir. No es la relación que yo o que yo espero o que la familia, digamos, espera. Don Pedro, ¿y por qué cree usted que ha pasado eso, sigue pasando eso? En vez de que la cosa sea mucho más fluida, en que se den las respuestas necesarias con el tema que nosotros hablamos al principio del programa, de que ellos ya tenían el video desde antes. ¿Qué cree que entorpece eso? ¿Por qué cree que esa relación no es tan fluida? Mire, ponerse quizás en los zapatos de la fiscal hoy día es lo más complicado que puede haber. La fiscal es responsable de esta investigación. Sí, hay mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad a veces hace que la gente crea que lo que hace es lo correcto o solo lo que ellos hacen es lo que vale. Y quizás puede ser ese el tema. O sea, nosotros nos ponen trabas por nuestro perito y no lo entiendo. Esas trabas no las entiendo. Bueno. No quiero hablar más del tema con la fiscal porque la verdad que lo único que va a hacer es entorpecer más la labor nuestra. Don Pedro, yo le había hecho una pregunta antes de la pausa comercial que tiene que ver con esta polola, ¿no?, de Felipe Rojas. ¿Hay testigos protegidos? ¿Se ha ubicado a esta persona? ¿Usted tiene información de ella para ver si ella quizás puede entregar más información con respecto al caso? Mire, con la declaración que ella dio y que está en la carpeta, a nosotros nos basta para decir que lo que ella informa, lo único que sirve ahí es que encontraron el cuerpo. Ya. Todo lo demás, las declaraciones que habla y todo, no. O sea, lo que le ha comentado Felipe no tiene asidero, no tiene relación con lo que hay en la carpeta. Entonces, nosotros no estamos detrás de ella, no sé si está protegido la fiscalía, es la que tiene que ver eso, nosotros no tenemos vínculo con ella tampoco. Quisiera preguntarle a Gonzalo. Gonzalo, ¿tú ya terminaste las entrevistas con Felipe Rojas? ¿Cuántas veces te juntaste a conversar con él? Me queda una última entrevista. ¿Te queda una última entrevista? Sí, es una entrevista de cierre que se hace. ¿Cuántas sesiones han tenido? Yo 3 veces. 3 veces. Sí. ¿Y la duración de cada sesión? El tiempo que permite Gendarmería, que cada una ha sido cerca de 3 horas. Cada una. ¿Y tú sientes que ya tienes los datos para elaborar un perfil completo de lo que es él? Acá hay un tema que hay que entender, la psicología de Felipe Rojas. Por supuesto, cuando uno dice que hay un cierre, el cierre no es que yo llegue y le diga, Felipe, hasta acá no me llegó, nos veremos en la eventualidad que llegue a un juicio oral o no, sino que es hacer algunos elementos de confrontación siempre cuando yo estime que existan, y en mérito de aquello se extiende una entrevista más. Gonzalo, ¿y cómo lo has visto? Lo que nos puedas contar. Está bastante complejo, bastante complicado con todo esto, y quiero un poco retomar algo antes de la pausa, cuando aludía al tema de la contaminación. ¿Ya? Don Pedro decía algo que es cierto, que esto obviamente no ha interferido ni mermado la parte de la querella, ni Donaldo Duque, ni nada, sino que yo me refiero a la contaminación que hay a nivel de los medios. Es más, en la especulación más bien. La semana pasada, mientras estaba en Antofagasta, otra periodista de otro canal me mandó una foto
y me dijo, ¿por qué Chilevisión entrevistó a Felipe Rojas? Unos camarógrafos que están fuera del CAS. Decía, ¿por qué Chilevisión entrevistó a Felipe Rojas? Siendo que nos acaban de informar eso. Y me lo pregunta a mí. Entonces, a eso yo me refiero al tema de la contaminación, porque muchos medios dan a conocer algo que es incierto, que no es real. Entonces, ante eso generan ciertos falsos positivos en el público. En base a eso cuestionan a los querellantes, a la fiscalía, a la defensa, sin tener reales conocimientos. Entonces, yo creo que ahí va un poco el tema de la contaminación. No por un tema legal, ni la investigación que haga la querella, o la fiscalía, o la defensa, sino por el tema pero tú decías, te preguntaba a la Pauli, ¿cómo está Felipe? Sí, está bastante complejo por lo mismo. Está bastante complicado porque se alude a muchas situaciones de interpersonal. Y sin perjuicio en la actual situación de que sea o no culpable, participación directa o no directa del hecho, el hecho en estado de reclusión claramente interfiere. Pero él tiene acceso, ¿cómo él se entera de todo lo que está ocurriendo acá afuera? Dentro del contexto, claro, hay acceso a las televisiones. Y aparte que van visitas, va la familia a visitar. Y ahí le comentan en el fondo lo que está ocurriendo acá afuera, lo que se habla en los programas. Y la última vez que estuve con él me decía que justo está viendo televisión, de hecho. Él estaba viendo televisión, a nosotros. Sí, de hecho cuando fui para allá me dijo, está viendo televisión porque estaba haciendo unos reportajes. Justo me mandaron a llamar para estar con usted, me dijo. Entonces, él ve televisión. Ya, pero en el fondo él está súper conectado con lo que está pasando. Y también está siendo visitado por la familia. En ese sentido... Por lo menos por la madre y el hermano. Gonzalo, lo que Felipe debe entender, y todos deben entender en esta causa, creo, Pedro, no equivocarme, es que en un caso donde la información es tan escasa, donde las carpetas han sido desprovistas a las partes por tanto tiempo, ¿qué es lo que hace la prensa? Es indagar, no teniendo la situación clara, establecida. Lo que yo concuerdo con usted es la especulación. El GC debe decir, se va Felipe Rojas a Puerto Montt, versus decir, la defensa pide cambio. O sea, no hay exactitud, pero en esa inexactitud uno entiende que hay un ánimo de reportear en un lugar donde ha sido difícil reportear. Y en un caso tan público y tan expuesto como este, claro, hay errores, contaminación, pero también aquí las partes, me la juego con esto, digamos, también las partes han ayudado a que se contamine. Cuando vaya Jacqueline a una audiencia a decir que la han amenazado, primero a decir que no quiere que haya nadie adentro. Claro. ¿Qué es lo que provocas tú cuando quieres que algo sea ultra secreto? O sea, curiosidad, curiosidad. Totalmente. Hay afuera 30 personas que los mandaron a que por favor informen lo que va a pasar adentro. Y cuando llega adentro dice que nadie sepa lo que va a pasar aquí adentro. O sea, si había curiosidad 10, hay curiosidad 1000, como diría mi abuelita, ¿no? O sea, entonces, claro, hay una contaminación, pero también aquí todos tienen que asumir que tienen un poquito de culpa. Lo que dice Julio, finalmente, las confusiones de información y la contaminación, uno podría decir que en ello contribuyó mucho la abogada Stubing. Porque todavía no sabemos, claro, y en cierta medida la abogada Stubing es tu jefa, ¿no es cierto? Con ella he hecho el contacto. Ya, ella es tu jefa, y tú dices que ella sí ha contribuido a la confusión del caso al señalar que está siendo amenazada. Yo no he dicho que ella ayudaba a contribuir a... No, porque me dijiste recién, claro, por eso me confundí yo quizás. ¿A qué te referías con eso? No, me confundí, que claramente eso genera confusión. El tema de que, claro, si un abogado solicita la salida de la prensa por un tema de la ley, también de transparencia y publicidad. Que era garantía cautelares, además de esa audiencia. No sé si confusión, pero al menos curiosidad. No, porque eso puede pedirlo cualquier abogado y es súper común que lo pida. Claro. La razón es el Exactamente. tema. Ahora la razón que esgrime la abogada Stubing es porque ella ha sido amenazada. Y lo que uno se cuestiona es por qué efectivamente ella no ha denunciado por el canal regular esta amenaza. La especulación surge por la falta de claridad. Y acá, cuando un abogado llega a la corte a decir que fue amenazada sin haberlo denunciado Carabinero antes, eso es poco claro para cualquier abogado, ¿o me equivoco? No, pues es totalmente cierto. Así es. O sea, lo comentamos en su momento. Te quiero hacer una consulta. Tú como psicólogo judicial o forense, si la abogada está amenazada y el cliente está amenazado, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ves tú a esas dos personas si los dos están amenazados? O sea, que estas situaciones claramente... Hay veces elementos bastante persecutorios, o sea, más aún así con el tema de mediático. También, como decía don Pedro, se ha metido a mandar narcotraficantes, se ha incorporado 1, 2, 3, 4, 20.000 malhechores. Entonces, claramente genera un ruido colectivo.
el hecho de una amenaza o hostigamiento claramente genera elemento persecutorio, que fue lo que pasó con Denis, que era el primer abogado que también recibió una amenaza y que fue conocido. O sea, personas que lleguen, paren un vehículo, utilicen armas de fuego, no es menor. Situaciones de Jacqueline, las cuales yo tampoco puedo andar cómo fue la amenaza, no podía hacerlo. Ya, pero tú, igual no estás dando un dato, que al menos la primera abogada recibió amenaza con armas de fuego. Pero salió en la prensa. Sí, fue lo que por eso dijo. que aquí hay Fue lo que dijo. Ya, pero si fuese así, lo mismo con Jacqueline Stubing, uno diría... Probablemente le pasó lo mismo. Es mucho más difícil comprobar, por ejemplo, una llamada telefónica, pero si estamos a ese nivel de amenaza, ¿no sería más clarificador que ella lo denunciara y lo aclarara para pasar a otro tema, para pasar a la investigación? Pero podrá ser también que bajo los juegos psicológicos puede ser que los elementos que estas personas busquen eso. ¿Quién? ¿La señora...? No, la gente que intimida, amenaza. Parece que la señora Stubing no está diciendo, no está denunciando por hacerle el juego a la persona... No. De repente, a ver, tenemos varios casos dentro de los contextos internacionales. En Colombia muchas veces, por ejemplo, la gente hacía amenaza con el fin de que los amenazados hicieran las denuncias, desvirtuar un poco el foco de investigación. Y eso es así, como lo comenté así. Daniel Craig, un psicólogo de Estados Unidos en el FBI, con quien fue alumno, dio cuenta claramente que en muchas ocasiones a nivel pericial se genera este tipo de amenaza con el fin de desvirtuar las investigaciones. Esto podría ser. Esto puede ser una situación igual. Ahora, el hecho que no le haya hecho una denuncia no quiere decir necesariamente que la Fiscalía desconozca este hecho. Por ejemplo, lo mismo que yo le dije al inicio, yo por haber sido amenazado, o de Roberito, o 10 peritos más, el que no hayamos hecho la denuncia no quiere decir necesariamente que yo no Sí, pero hay una gran diferencia ahí, Gonzalo, porque una cosa es no hago la denuncia, y si no hago la denuncia lo conoce la Fiscalía, pero lo conoce como puede conocer cualquier otro antecedente, pero no inicia una investigación formal por el delito de amenaza, que por lo tanto es distinto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque si ella hubiese hecho la denuncia, sea en representación de Felipe Rojas, o sea, por las amenazas recibidas por ella misma, hacia ella misma, ya es una denuncia, finalmente se inicia una investigación. Se empieza a ver quiénes son las personas que están haciendo qué tipo de denuncia es y si son serias y verosímiles, pero si no, queda así, está siendo amenazada, pero queda en el fondo, no hay ningún argumento real para perseverar en eso. Ya, mayormente... Sí, es que queda muy poco, quería preguntarle, es que Pedro, acá se está denunciando amenazas, y estas amenazas, si fueran ciertas, son del entorno de Fernanda Maciel. Nos quedan unos segunditos, pero a usted, se acaba de reír, ¿a usted le parece Lo que pasa es que la imputación es súper grave. La imputación viene del entorno de Fernanda Maciel. O sea, primero, o sea, no es que yo no le dé crédito a la amenaza. Yo le voy a dar crédito a aquellas cosas que son denunciadas. Eso es lo primero. Segundo, del entorno de Fernanda Maciel, o sea, la mamá, la hermana, o sea, pensar eso es absolutamente, o sea, fuera de foco. No sé, primero para poder aseverar algo así, hay que hacer la denuncia, investigar y luego ver quién, de dónde y cómo se generan estas amenazas. Porque pueden ser reales, pueden ser no reales, no sabemos. Entonces, bajo esa perspectiva, por favor, en el ámbito de la especulación, cuando no es uno, no necesariamente es lo otro. Pueden haber otros componentes y eso hay que aclarar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por haber venido al programa hoy día, Pedro. Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado. Sergio, como siempre, un panelista más allá. Sergio, y en nuestra nueva sección...